Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie o novela o programa o podcast que estamos dándole continuidad en estas historias de alguna vez que en la vida ciertas transiciones nos acompañan, nos marcan y también nos hacen estructurar a lo que ahora somos, a esa identidad que cada uno de nosotros conserva el día a día, hoy en la etapa adulta. De antemano, el equipo de este proyecto les agradece enormemente por estar prestando un poco más de un día o un tiempo de ustedes hacia este proyecto. De en verdad muchas gracias y vamos empezando estos proyectos y claramente pues van a haber algunos fallos, van a haber algunas situaciones muy amateur, pero poco a poco vamos solucionando estos pequeños errores para tratar de darles la mejor calidad posible en nuestros recursos, ya que somos un grupo de personas que nos dedicamos a otras instancias, pero que nos damos ese esfuerzo para tener ese tiempo disponible y hacer estos proyectos. Así que en verdad les agradecemos y seguimos trabajando poco a poco, día a día, para traer un contenido un poco más profesional, más con mayor calidad. Entonces les agradecemos y pues bueno, así como lo prometido es deuda, estamos tratando de hacer todo lo posible para que los días miércoles, que es el día fichado, el día comprometido, subir un nuevo episodio, un nuevo capítulo de acerca de esta historia que vamos construyendo a la par que la vamos contando con ustedes. Y bueno, el episodio pasado veíamos como la transición que va teniendo un adolescente con todas las influencias que el mundo llega a tener en ese momento hacia con él, y cómo van a empezar a afectar su comportamiento, sus formas de ver la vida, sus aspiraciones, incluso sus proyectos y deseos. Al igual que cómo van a ir transformando a esa persona para hacerla un individuo. Que muchas veces, por eso hay ese término de adolescente, porque adoleces de todo. No te encuentras o estás buscándote todavía o te estás formando. Entonces esta historia nos lleva a un punto clave en el cual pues vamos a continuación escucharlo. Así que pues muchas gracias nuevamente por estar aquí y te dejamos con los Eternos Skins, episodio número 5. Así es, nos encontramos en esta nueva situación donde el hecho de ser rebelde, de estar con la banda, de estar tratando de ser más aceptado ante muchos otros grupos, empieza a afectarme de una manera un poco más directa. Y como lo decía, ¿cómo puede llegar a afectar tanto ese hecho de que pues siendo un adolescente y pensando que con ideas revolucionarias voy a tratar de cambiar el sistema, voy a cambiar a las personas,
pues no me doy cuenta que esa rebeldía me va a empezar a tener muchas consecuencias en mi vida, y una de ellas es que algo con lo que nunca estuve de acuerdo, pero que tenía que hacerlo y se tenía que hacer y se debe hacer, y hay muchos paradigmas en toda esta situación, pero al fin y al cabo el consumo de sustancias, el consumo de ideas erróneas, el no tener una dirección, el tener una comunicación muy conflictiva con en este caso mi familia, era muy difícil que yo pudiera tener alguna dirección fuerte o sólida. Entonces llega esta parte de que la rebeldía me ganó, el desinterés, la falta de seguir un lineamiento, el libertinaje, las malas amistades, que al fin y al cabo yo nunca fui un estudiante de 10. Nunca me consideré como un estudiante muy inteligente. En ese tiempo pues era más de 8, de 9, muy de vez en cuando sí sacaba un 10, pero era un poco complicado. Y ahora me encontraba en la situación de que debía extraordinarios, algo que pues siempre la chispaba en los años de secundaria, por a lo mejor un trabajo, por hacer la barba a algún profesor, o incluso de esas relaciones familiares de que te hacen un paro y pues ya la pasaste. Y ahora estando más lejos de mi casa, estando en un entorno más distinto donde pues los maestros yo los veía más estrictos, pero a la vez los veía como que es tu decisión. Yo al fin y al cabo vengo, enseño, si enseñas bien, que bien, si no, vuelven a preguntar, y si no, pues ya es tu bronca. Entonces el primer año de prepa fue difícil, sí. Los 2 semestres que conllevaban ese año sí fueron complicados, pero los llegué a pasar. La bronca empezó en el inicio de ese segundo, ¿no? De ese segundo año o tercer semestre, ya que mi rebeldía ya era más fuerte, mi consumo a ciertas sustancias también lo eran. Entonces, y aparte ya había un poco más de esa libertinaje que ahora le conocemos como rebeldía, que en ese momento a mi generación no quiero englobar, pero a muchos de la crew donde yo me juntaba nos llegó a pegar muy fuerte. Entonces éramos antisistemas, escuchábamos canciones que iban dirigidas a eso, a que tenías que ser un revolucionario, a que no te tenías que dejar, a que el consumo era libre, y todas esas ideologías que mal encausadas hacen tener un mal error, una errónea manera de ver la vida y de experimentarla. Y al fin y al cabo esa rebeldía me llevó a sobreponerme, a ser una persona pues sí valemadrista, ¿no? Que aunque tenía que hacer algo, pues me valía y no lo hacía. Entonces, regresando ya a ese tercer semestre, yo recuerdo que ya nos habían cambiado de salones, ya estábamos en la planta ahora de arriba. Así como entrabas, del lado derecho estaba nuestro edificio de 2 pisos, y en la parte de arriba ahora nos tocaba a nosotros en el último salón. Y yo recuerdo bien que yo siempre quise tener esa, nunca me lo inculcaron, o sea, aunque donde mi familia había casi todas las casas, en específico la mía, sí teníamos
libros de diferentes temas. Teníamos como una mini biblioteca, pero nunca logré terminar un libro, nunca podía darle una secuencia, ¿no? Entonces, en tercer semestre yo ya me sentía más revolucionario y más intelectual, o sea, empezó una parte de querer ser intelectual pero ser rebelde, el de ser obediente pero eres valemadrista, en el de echarle ganas pero echar la hueva. Entonces eran las dos cosas muy distintas, pero que a la vez las querías ser un modelo de una persona bien, de letrada, pero a la vez querías mostrar tu rebeldía. Una situación muy complicada al momento de que ahora lo vemos. Pero en ese tiempo yo recuerdo mucho que iba a la biblioteca y que nos daban unas credenciales todas chafonas que por ahí tengo. Como les conté, yo siempre me vi como una persona desagradable, como una persona muy obesa, como una persona que no le gustaba su apariencia, y eso fue en toda la etapa de la secundaria. Cuando entras a la prepa, obviamente, naturalmente vas creciendo, vas cambiando tus facciones, van cambiando ciertos cuerpos, va cambiando de ser un niño, un adolescente a un joven. Pero yo no me daba cuenta porque nunca estuve muy apegado a eso. Entonces, en la credencial que me daban, yo a veces la veía y decía, es que no soy yo. Yo en ese tiempo adelgacé alrededor de unas 3 tallas. Obviamente mi cara, mis facciones ya eran un poquito más flacas, porque obviamente, como se le dice, ya me había estirado, entonces mis facciones habían cambiado de ser niño a ser un adolescente, ¿verdad? Y de la adolescencia a empezar la parte de la juventud. Y yo no me veía, entonces era muy complicado aceptar mi realidad de física, porque no. Y más aparte todos los conflictos que yo tenía, la rebeldía, el desmadre, el querer ser inteligente pero a la vez no. Entonces todo esto pues era una confusión total. Una confusión total en la cual pues yo me aferraba a cierto orden, pero mis mismas ideologías me rechazaban ese orden. Bueno, yo recuerdo bien que del grupito que habíamos formado hace el primer año, obviamente empezó a crecer, ¿no? Algunos se fueron de la prepa por lo mismo, porque en ese tiempo nosotros, para crear el contexto, yo desde la primaria recuerdo que en los últimos grados de toda la secundaria e incluso primer año de la prepa, siempre veíamos las situaciones de las relaciones íntimas o las ETS. Entonces eran muy gráficas porque sí las veíamos, o sea, sí nos dábamos cuenta qué eran y podías identificarlas, que al fin y al cabo ese era el propósito, de conocerlas para poder evitarlas. Pero había algo que dentro de todo esto, podremos decir, en las subculturas que estaban naciendo, entre ellas había una que era la hipersexualización muy canija de la parte de la música, que en ese tiempo nosotros decíamos los chaquillas, ¿no? Entonces, eran personas que les gustaba cierto tipo de género musical que incitaba mucho a tener relaciones. Y aparte, en ese tiempo habían ciertos lugares que eran cosas como discos, como antros, donde habían tardeadas, donde habían fiestas de espuma, donde habían tocadas, pero de ese ritmo, ¿no? De esa
de esa subcultura, podemos decirle, que estaba naciendo muy rápido y que a la larga pues también estaba afectando mucho en la parte de que el contacto íntimo de jóvenes era mucho. Por lo tanto, una consecuencia de eso eran los embarazos. Y a mí me tocó desde la secundaria ver a las chicas y era de todo, o sea, no solamente enfocados en uno, sino posiblemente tú eras de una subcultura o una tribu urbana que era, no sé, rockeras, y ibas a una fiesta de estas y por alguna situación había mucho alcohol, había muchas sustancias, pues se te hacía fácil y un mes después, ¿sabes qué? Pues está embarazada. Y a mí me tocó ver muchas de esas situaciones. Entonces, pero se agudizó más en la prepa, porque en la prepa éramos como en ese sistema estábamos más dominados. Te recuerdo, teníamos que irnos de un uniforme en la cual restringía muchísimo, pero muchísimo, pues tu manera de expresión a la parte de vestimenta, que ahora lo pienso y digo, sí es un factor muy importante, pero a la vez también yo lo veía con algunos compañeros que tenía que eran de bajos recursos y que la verdad o sea, nada más tenían el uniforme y 2 mudas de ropa más y nada más. Entonces eso de cierta manera los cubría ante de qué hora que me voy a poner y a las críticas, ¿no? Entonces era una situación muy difícil de conllevar, pero que también nos afectaba. Por eso hacíamos los pequeños arreglos, por eso nos entubábamos un poco más el pants, por eso nos llevábamos otra playera abajo de la camisa o de la playera de la escuela, por eso los cortes de pelo, pero era como que muy reprimida por la cuestión del uniforme. Yo nunca estuve de acuerdo con esa situación y siempre fue como que mi bandera de rebeldía, ¿no? De que no, es que no nos dejan expresarnos, no nos dejan pintarnos el pelo, no nos dejan traerlo largo y así. Obviamente un adolescente joven que está todo confundido, pues de todo la va a hacer de a pedo, de todo va a ser de emoción, de todo, ¿no? Teniendo o no la razón. Entonces, o simplemente ignorancia, y pues tú eres rebelde por ser rebelde. Bueno, entonces muchas chicas de mi generación que entré a la prepa pues se habían embarazado, y igual los chicos pues la misma manera, ¿verdad? Y a mí me pasó una situación que yo conozco a una chica que se llamaba Rosa, en la cual ella me gustaba, al fin y al cabo se me hacía atractiva. Claramente la situación de Katia pues siempre me gustó, fue la chica más guapa que hasta en esos momentos de mi vida había conocido, y como no había salido mucho de la comunidad donde yo vivía, pues imagínate, una chica muy guapa, pero ahora conociendo a esta Rosa, yo recuerdo que empezamos a congeniar mucho porque a ella le gustaba el reggae, el ska, y a mí también, y resultó ser que ella vivía cerca donde yo vivía. Entonces empezamos a congeniar, empezamos a quedarnos de ver. Ella era muy inteligente en el aspecto de que era muy aplicada, ella sí era muy estricta en la situación de que primero mi escuela, al medio mi escuela y hasta el último mi escuela, ¿no? Entonces esa situación, esa siempre la tuvo buena, y eso me atraía porque al fin y al cabo yo también quería hacer algo así, tener algo en lo cual ser enfocado, pero al mar de confusión que yo era, pues no lo podía hacer. Y en una situación, pues obviamente en la intimidad, yo recuerdo que en la casa pues no,
mis padres tenían que trabajar casi todo el día, mis hermanas no estaban, mis otros familiares tampoco, entonces la mayor parte de mi tiempo o del día pues estaba yo solo en la casa, y eso se presta mucho en el aspecto, y más cuando hay una chica. Físicamente yo no me fijaba mucho en eso, porque como les decía hace rato, pues yo tenía ya muchos complejos formados desde muy chico, en el cual pues me hacían sentir inferior, y para no sentirme así, para que eso no fuera una situación que a mí podría dañarme o afectarme, pues no me fijaba mucho en lo físico. Entonces me fijé mucho en lo intelectual con ella. Entonces pues ahora sí que el entorno ideal, ¿sí?, de dos chicos, los dos compadres que trabajan, los dos con mucho tiempo después de la escuela, los dos en épocas hormonales y casa sola, pues imagínate qué va a pasar, ¿verdad? Entonces empezamos a tener relaciones, y en esta situación a mí, como hace rato también les decía, me enseñaron desde muy niño cómo cuidarte. Yo le tenía mucho miedo, más miedo a las enfermedades de transmisión sexual. Yo les tenía más miedo a que yo embarazara a alguien. ¿Por qué? Porque en mi núcleo familiar había ya pasado. O sea, a edades de secundaria, principios de prepa, muchos familiares cercanas habían quedado embarazadas, y hombres habían embarazado a sus novias. ¿Y qué es lo que pasaba? Ellos obviamente ya eran mayores que yo, 2, 3, 4, 5 años mayores que yo. ¿Y qué pasaba? Toda su vida cambiaba. Todo. Desde el momento que se paraban, desde el momento, o sea, venía de una familia muy tradicional, en la cual, siendo hombre, si ya te embarazaste, ya te chingaste. Así. Vas a dejar la escuela y te vas a ir a trabajar. ¿De qué? De lo que tengas. Si por suerte terminaste la secundaria y tienes un certificado, te vas a ir a ver si encuentras trabajo formal. Y si no tienes la secundaria, nada más tienes la primaria, te vas a tener que ir a la construcción. Entonces, y eso en la cuestión del hombre. Y en la cuestión de la mujer era también, o sea, ya tuviste una equivocación, ya te embarazaste, olvídate del estudio, ahora te vas a enfocar en tu familia. Entonces yo veía esos cambios tan radicales que yo decía, no, yo no quiero eso, y me daba un miedo tan fuerte, que muchas veces me tuve que cohibir, que me tuve que mega controlar para evitar un acto íntimo. Aunque también en ese aspecto pues me habían dicho, bueno, tu cabeza de abajo puede estar súper mega caliente, hirviendo, pero la de arriba tiene que estar fría. Y esas frases que retumbaron mucho en mi ser, pero a la vez el exceso de confianza pues hace que hagas mal las cosas. Entonces, regresando con esta chica, fue mi primera vez. Es a una edad no tan corta, pero yo siento que fue como que la edad idónea para poder entrar a ese mundo, ¿no? Que sí tenía consejos, que sí tenía información, que sí estaba educado, pero nada te prepara al momento de sentirlo. Porque a lo mejor la parte familiar o la parte intelectual o de educación te preparan con los conocimientos, pero a mí muchas veces me faltó esa parte de acercamiento con aquel padre, con aquella madre, de decir, mira,
vas a sentir esto, esto y esto, y puede que en tu mente pase esto, esto y esto, y nadie te prepara eso, porque todavía en ese tiempo era como que muy tabú. Te repito, no había un internet como ahora lo tenemos, donde ahorita tú agarras tu teléfono, ya te metes a cualquier buscador que tú quieras, le pones lo que tú quieras y lo que tú quieras ves. En ese tiempo no había eso, era muy limitado, y sí lo podías ver en ciertas computadoras porque ya las había, pero móviles muy poco, había muchas limitaciones. Pero bueno, regresando con esta chica, lo hicimos la primera vez y fue una sensación así como que ¿qué estoy haciendo? Y si lo hago mal, y si no le gusta, y de mucho terror, pero a la vez el demostrar de que no estaba así. O sea, yo por dentro me estaba cayendo de miedo, cayendo de prejuicios, y qué tal si me ve mi panza, y qué tal si me ve mis 3 pelos en el pecho, y qué tal si me ve los granitos de la rodilla, y qué tal, o sea, todo eso pasa por tu mente, pero a la vez tienes la sensación de estar con una mujer. De los besos, de las acaricias, de las cosas que se dicen en esos momentos. Es una situación muy complicada de poder conllevar, y más si eres nuevo, y más si tienes esas situaciones. Entonces lo hicimos, obviamente con protección, porque a mí para esto una persona allegada a mí me regala 3 paquetes de condones. Me dice, no sé cuándo va a ser tu momento. Yo creo que me lo dijo como 3 meses antes de esta situación. Me dice, no sé cuánto va a llegar tu momento, ni en dónde va a ser, y no me interesa saberlo, pero lo que sí me interesa es que estés protegido. ¿Sale? Y que estés protegido ante algo que se llama un embarazo no deseado. ¿Vale? Entonces me regala eso, y yo recuerdo en ese momento, ¿no?, que tenía condones y los usé a lo que yo sabía usarlos, ¿no? Terminamos la situación, yo recuerdo que la voy a dejar a su casa, todo normal. De hecho, cuando terminamos ni siquiera hablamos de eso, ¿no? Así como que tratamos de fugarnos en otros temas, y al fin y al cabo decir, bueno, ya lo disfrutamos, ya pasó, nunca le dije, oye, ¿te gustó? Ni nada, ¿no? Ni ella a mí, o sea, fue así como que llegamos, lo hicimos, terminamos, ok, vámonos, te dejo en tu casa y yo regreso a la mía, ¿no? Pero a mí me daba mucho de ese gusanito que antes te decía, de dejarla embarazada, estaba muy metido en mí. Entonces yo recuerdo agarrar el preservativo, abrirlo, fíjate la situación, abrirlo y echarle agua y ver si no caía una gota. Podrías decir que era muy paranoico, pero ese miedo que yo tenía infundido por lo que había visto dentro de mi familia, dentro de conocidos y amigos, de cuando habían embarazado a una mujer, pues yo no lo podía. Entonces decía, tengo que estar seguro que ese condón no salió nada. Y pues lo revisé, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, volvimos, esta situación, casa sola, la primera vez pues fue como impactante, la segunda más digerible, la tercera más placentera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, y empezamos a repetirlo, hasta que llega un momento donde yo recuerdo que yo había escuchado que ciertos preservativos se podían romper. Yo no sabía el por qué. Sí sabía de cierta educación sexual, pero era limitada, porque todavía en ese tiempo era como que muy tabú, como que era muy incómodo hablar de estos temas en una sala con la familia, era muy complicado. Entonces, pues qué es lo que hacías entre primos, entre amigos, pues decías, pues yo lo hice así, yo lo hice así, yo lo hice así, yo lo hice así, y en alguna ocasión platicando con los compas del crew,
me acuerdo que le decía uno, oye, es que pues fíjate que una chava así y así, me decía, no manches, Fols, ya le diste, ¿no? Le dije, sí, pero es que fíjate que eh, yo sentí algo y como que dije, ¿qué pedo? Y empezando a hablar, me decía, nada más ten cuidado porque ciertos condones, al momento de hacer ciertos movimientos, se pueden romper, güey. Entonces, cuando a mí me dice eso, desde en ese momento todos los revisaba. Todos que no acerca ahí. Y en una ocasión, yo recuerdo que en un movimiento se escuchó como algo tronó, y hasta a mí me dio miedo, y ¿qué pasó, no? Salí, hicimos otro jugueteo y ya no tuvimos más interacción, pero yo me quedé con ese miedo. A las 2 semanas de esto, ella me habla, porque veo que ya no va a la escuela, y dije, no puede ser. Y dentro de mí yo decía, ya valió gorro, ya soy papá a los 16 años, ya no voy a hacer nada en mi vida. Y me habla en ese momento, me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? No, qué bien. Y yo le pregunté, ¿cómo estás? Porque ya no ha sido. Dice, no, es que tengo muchos problemas y aparte, ya a lo mejor me voy a cambiar de lugar de vivir. Y ya no te voy a poder ver, me gustó mucho estar contigo. Pero yo, o sea, aunque me dijera eso, y sí ya sentía yo un cariño por ella, o sea, no te voy a mentir, sí sentía un cariño por ella, no un enamoramiento, pero sí sentía un cariño por ella, por la intimidad que había tenido, y ya llevábamos como unos 4 meses, 5 meses, saliendo, disfrutando, conociéndonos, compartiendo esa parte de la vida, esas experiencias. Entonces sí sentía feo que me dijera que ya se iba, pero yo estaba más espantado en que me dijera estoy embarazada. Entonces en un momento le digo, no, pues cuídate, espero que te vaya bien, espero volverte a ver, pero le dije, oye, necesito que me digas algo. Y me dice, sí, ya sé a lo que te refieres. Y me dice, ¿sabes qué? Es que no me ha bajado. Yo sí de, no, yo creo que ya hablamos como a las 4 de la tarde. Ese día no dormí. Me decía ella, ¿sabes qué? Soy muy irregular. Me tocaba que el periodo pues fuera el día de ayer, el día de ayer y no. Entonces vamos a darle un poquito de tiempo, no te preocupes, pero pues estás enterado, ¿no? Entonces en la noche por mi cabeza pasaron muchas cosas. Dije, ya ves, ¿por qué te alocaste? No hubieras hecho nada más unas cuantas veces, ya lo hacías casi diario, hubieras comprado más de otra marca, hubieras hecho, o sea, tu mente vuela. Y al fin y al cabo, en ese tiempo mi papá vivía en Veracruz y yo dije, me voy con él, así de plano, en mi mente pasó, me voy, a nadie le voy a decir, me voy a vivir con él, que no me encuentren, y voy a estudiar allá o voy a trabajar allá con él y la voy a mantener, o sea, toda la noche fue de pensar y pensar y sobrepensar y ya la cagaste pero eso todo pasa en tu mente. Pues yo recuerdo, decía, esto pasó como a las 4 o 5. En la cena, pues mi familia estaba ahí, ¿cómo te fue? Y esto y el otro. Ellos no sabían que yo andaba con esta Rosa, no les había ni dicho. Pero estaba así como que, ¿y si les digo? Entonces, contenértelo, estar piense y piense y aparentar que todo está bien cuando por dentro te estabas cajeteando de miedo de que ibas a ser papá. No le había bajado, ¿y qué vamos a hacer? O sea, es una situación muy canija. El querer aparentar una situación que sí te está cayendo un conflicto y tienes que aparentar ante, en este caso, mi familia, que todo estaba bien, que no me había pasado nada, que había sido un día normal, común y corriente.
fue muy difícil, porque toda la noche estaba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Al fin y al cabo fue tanto sobrepensar que no sé cómo me quedé dormido. Al día siguiente en la escuela estaba ido. Yo decía, ay, no puede ser, y es que no está tan bonita, y ya con ella me voy a casar, y voy a tener un hijo, y ya tengo que empezar a trabajar, y mis juegos, y la banda, y yo quería ser un revolucionario, ya no lo voy a poder hacer, y qué voy a hacer, y mi papá y mi mamá me van a castigar, y me van a correr, y yo no quiero irme de la casa, y yo no quiero casarme, no sé ni la amo, y por qué tuve sexo, o sea, todo eso pasó en la mente. Y por fuera te decían, ¿cómo estás? Bien, tú tranquilo. Pero por dentro así de chinga, ¿qué voy a hacer? Llego en la tarde, saliendo de la escuela, y me habla. Como 3 de la tarde, 2 de la tarde. Me habla y me dice, oye, ¿qué crees? Y yo dije, ay, no puede ser. En serio, mi corazón palpitaba, no sabía qué decirle, estaba a punto del colapso. Y me dice, ya me bajó, no te preocupes, no estoy embarazada. En serio, fue como un alivio que jamás en mi vida lo había sentido. Haz de cuenta que cuando no sé, rompiste un florero de tu mamá o de tu tía o de alguien, ¿no? Y se dan cuenta, y tú así de chingale, ya la cagué, y te digan, o sea, tú pensando que te van a regañar o así, y que te digan, no pasa nada, no pasa nada. O sea, esa satisfacción de decir, no pasa nada, sí, no pasa. Eso multiplícalo por 100. Así me sentí. Gracias a algo no me desmayé en ese momento. Le dije, gracias, cuídate mucho. Me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a la escuela. Me voy a ir con mi papá, me voy a ir a otro lado de la república. Y ya no voy a estar aquí. Entonces, pues cuídate mucho. Me gustó mucho conocerte, estar contigo. Y nos despedimos de una manera, ¿no? En la cual, pues, esa anécdota, pues yo creo que pasará o nos dejó muy marcados. Pero yo seguía con esas confusiones, ¿no? Ese fue como que un incendio temporal, pero que atrás ocultaba el incendio forestal más grande. Entonces, yo después de eso fue como que, pues hay que disfrutar, porque no fui papá, porque no la cajeteé, porque sigo siendo libre, porque voy a hacer lo que yo quiera hacer, porque no me voy a casar, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues efectivamente hay que disfrutar. ¿Y cómo disfrutamos? Pues de drogas, de sustancias, de irnos de fiesta, de irnos con la banda, de seguir siendo revolucionarios, de seguir siendo esa persona que no conoce de leyes. Entonces fue, yo creo que un impulso, en vez de que eso me hubiera impulsado hacia arriba, pues fue peor, ¿no? Fue como que la entrada al libertinaje, no la cajeteé y ahora voy con todo. Entonces pasó esto, yo ya iba mal en la escuela. Recuerdo que había ciertas rencillas ya con un chavo que al principio, curiosamente, fue uno de los primeros que yo le hablé en la escuela, y que éramos de cierta manera amigos, pero que con base a los semestres pues teníamos ciertas indiferencias, ¿no? Él ya se volvió de esta nueva subcultura que ahora se le llama urbano. Antes la historia de la raíz de eso es que eran unas personas muy creídas en ese tiempo. No estoy englobando, pero como que esa era su corriente de crecimiento, ¿no?
y, y era como que el sobajar, el burlón, el yo soy mejor, yo me siento más guapo que tú estás bien fea, o sea, se empezó a volver de esa manera y que a mí me empezaba a caer gordo, porque yo decía, era lo contrario a mí, ¿no? Entonces llegó un momento donde chocamos. Y yo recuerdo que en ese tiempo mi amigo, el que les platiqué, que medía casi 2 metros, o sea, el chonchote, me recuerdo que me dijo, si quieres se la parto, ¿no? Y le dije, no es para tanto, no es para tanto, no lleguemos a esas cosas, pero sí teníamos un conflicto ya, me empecé a volver un poco agresivo, cosa que yo no era así, e incluso con la banda, cuando me tocaba ir a echar despapalle, a echar bronca a otra banda, casi siempre me mantenía como que a la línea, obviamente me tenía que defender, pero era como mi último recurso. No me gustaba mucho ser agresivo, pero me empecé a volver a ser agresivo. Entonces, de cierta manera, en ese tiempo, pues todavía estaba en la prepa y llega el momento cúspide en el cual no logro pasar la materia. Por más que me esforzaba, me ganaban más las ansias de ir a fumar, me ganaban más las ansias de irme a tomar, de estar con la banda, de estar con la Mew, con esa Leslie que tanto me agradó y me gustó, en vez de estudiar, ¿no? Entonces llegan exámenes y oh sorpresa, pierdo, me voy a extra. Entonces imagínate decirle eso con todos tus conflictos que ya llevas, con que ya te estás metiendo más sustancia, donde ya te está valiendo más y donde a mí se me olvidó que casi iba a ser papá y que todo esto hubiera sido totalmente distinto. Y ahora decirle a mamá o a papá que había reprobado y que no solamente era un extra, eran 3, 4, 5 extras, era una presión muy fuerte y los cobraban. Entonces yo decía, chinga, no lo voy a pasar, y efectivamente no lo pasé. Sí les tuve que decir porque era, obviamente siendo menor de edad, pues ellos, en este caso mi tutora o orientadora que tenía, les avisó y también les dijo que pues me habían encontrado pues pues bajo el influjo de una sustancia, con los ojos muy rojos, riéndome a cada rato y con un olor muy extraño. Entonces habían sospechas de mis padres, pero que al fin y al cabo pues no lo creían, como que se acostumbraba a que fueras el hijo borracho, el hijo desmadroso, pero no el hijo drogadicto. Eso era como un tabú muy canijo, una vergüenza muy fuerte en esos tiempos, donde el que te ponías pedo decías, bueno, pues es alcohol, ¿no? Pero si te ponías Gryffindor era como que no manches, imagínate con un psicodélico. Entonces era una situación muy, muy conflictiva. Y al fin y al cabo no pasó mis extras, no pasó mi segunda venida y llega el examen, donde yo recuerdo que ese examen, tanto fue mi angustia, que lo iba a hacer un chico que se parecía mucho a mí y me dijo, no hay pedo, güey, yo lo hago por ti. Y nos cacharon en la movida. Y al fin y al cabo pues le dijimos al profesor que nos cachó, le dije, ¿sabes qué? Es que pues yo quiero seguir estudiando, quiero ser alguien, el show, ¿no? El arrepentimiento, ¿no? El que vea que sí quiero, pero pues realmente ya me valía un gorrón la escuela. Y casi llorándole, y dame chance, no, es que esto es para expulsión, y me vio así como que, o sea, le hice tanto al drama que se la creyó y dijo, va, te la voy a pasar, pero el examen lo vas a hacer tú con en presencia de la subdirectora. Dije, no manches. Dije, no, ya valió madres. Y luego era álgebra. Yo no tengo nada en contra de las matemáticas,
a lo mejor ya ahora lo entiendo y digo, no tuve los medios o el entorno adecuado para entenderlas correctamente. Fue todo lo contrario, fue un entorno, unos medios para decir las matemáticas son aburridas, tediosas y no me van a servir para nada. Por obvias razones esa materia para mí era muy complicada. Y al hacer el examen enfrente, imagínate, y al lado mi mamá, o sea, fue una presión tan extrema que preguntas fáciles de multiplicación, de división, de cosas que sí las sabía hacer, de ecuaciones que sí las sabía hacer, pero como había esa presión de que la directora no me quitaba la vista y mi mamá estaba al lado, imagínate. Y yo al día anterior me había ido de pedo, entonces andaba medio crudo, andaba con ansioso por un toquecín, entonces fue el caos el cual pues la directora luego se dio cuenta y le dijo, ya ve señora, o sea, no es mentira, su hijo no va a pasar, usted lo está viendo, nadie se lo está contando, su hijo no va a pasar en esta prepa y pues ni modo, o se va a regularización o se va a otra escuela, pero aquí pues lo voy a dar de baja. Entonces imagínate ser el menor de una familia que no le ha ido tan exitosamente en los estudios, que eres de cierta manera, yo me sentía con ese peso en la espalda, en los brazos, de yo tengo que triunfar, yo tengo que ser alguien, porque los escalafones arriba de mí no lo lograron, y luego soy un hombre donde tengo que mantener una familia en su futuro, ¿no? Donde tengo que dar, no recibir. Entonces, una presión tan fuerte, tan extrema, y que te dijeran, en pocas palabras, eres un burro y no aprendes nada, no vas a terminar la prepa, no vas a ser nadie. En pocas palabras, eso fue lo que a mí, yo sentí que me dijeron, y era lo que me estaba tratando de entender la subdirectora, y que aparte de eso era un drogadicto, y que aparte de eso era un desmadroso, y que aparte de eso no valía nada, o sea, y que la recompensa de todo lo que mencioné era que me habían dado de baja y que me habían expulsado de la prepa. Mi mamá estaba enojadísima. No me pegó porque pues estaba ahí la directora, ¿no? Pero y sí me amenazó, y ahora sí lo que se espera de un enojo. Yo creo que todos reaccionaríamos así, aunque después pues verías otras situaciones, pero todos reaccionaríamos así. Entonces me vuelvo Nini. Así es. Lo que antes era un estigma, una etiqueta, una situación de vergüenza, una situación de risa, de sobajamiento, de que no sirves para nada, ese estaba ahí yo. Entonces, Nini, ¿qué significa? Es no trabaja, no estudia. Por lo tanto, en ese tiempo y en esa situación social, pues a los Nini nos veían como drogadictos, huevones, mugrosos, pandrosos, borrachos, oportunistas, o sea, éramos lo peor. Yo creo que
éramos del grupo desahuciado. Mucha gente, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues no estudio. ¿Ah, ¿en qué trabajas? No, pues no trabajo. O sea, o esa mirada de desprecio en alguien que, de los que le estoy contando, que apenas está tratando de formar, de que sí tiene la culpa, pero no toda la responsabilidad. Al fin y al cabo eres un adolescente que está haciendo la transición a ser un joven, y que no es justificación, pero al fin y al cabo eres una persona que faltaron los medios, y que ese estigma que ahora vas a tener, pues o te queda de dos, o una, lo aceptas y dices sí soy esto y qué, y lo aferras, más aunado a tu entorno inestable, y a que en ese entorno inestable de la familia, estar con la banda, encuentras a unas personas que te dicen somos igual que tú, nos tratan igual, no nos bajan de pendejos, no nos bajan de ignorantes, no nos bajan de mensos, no nos bajan de todo lo despreciable, pero ten una sustancia. Pero ven, vamos a una tocada. Pero ven, vamos a grafitear. Vive la vida al límite, ¿no? Al fin y al cabo, dicen que eres eso, pues sí, y acéptalo, ¿no? ¿Y qué? Entonces, eso era lo más fácil. Porque la otra era reformarte y echarle ganas y todo ese cuento que sí yo siento que es fundamental, pero si tus bases, si tu estabilidad, si tu estructura como persona no está bien, no lo vas a lograr. Entonces, ¿dónde me fui yo? Pues con los míos, ¿no? Con los que sabía que porque toda mi familia me catalogó como el mantenido, lo peor. Y obviamente se fugaba, ¿no? Que pues a lo mejor ya se drogaba, ya era pedote. Entonces te empiezan a juzgar, y aparte tú tienes prejuicios de ti mismo, y si te aunan más, pues imagínate dónde vas a estar. Entonces el campo perfecto, idóneo y fértil de las sustancias, del abuso, del libertinaje y del mega valemadrismo. Así es que ahí fue donde llegué. De ese revolucionario estudiante con ideologías de izquierda, con ideologías supremacistas, todo se derrumba. Ya no iba a ver a Katia, ya no iba a ir a la escuela, y que a la vez me gustó porque ya no tenía que pararme temprano, ya no tenía que irme con ese asbestoso e feo uniforme. Eso fue lo que me gustó, pero ese fue el resultado o el regalo de aceptar que era un donadie, y que ahora me sentía el excluido de la familia. Entonces ahí es donde llega los ninis. Y sí, de ser casi un padre joven, bueno, adolescente, pasé de ser un estudiante no ejemplar, pero que ahí la llevaba, a ser un nini que ni trabajaba y ni estudiaba. Y bueno, en el próximo capítulo veremos cómo le va en esta historia
a esta persona que se sigue construyendo, que se sigue tratando de rescatar de todos estos factores para encontrarse, para crearse una identidad y para ser él mismo. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. De antemano te agradezco que te hayas quedado hasta el final de estos minutos que te dedicaste a nosotros. En verdad te agradezco mucho. Y solamente para terminar, pues una pequeña reflexión de: ¿alguna vez llegaste a ser nini? ¿Qué sentiste cuando te expulsaron o cuando no cabías en ciertos lugares, cuando te excluyeron y cuando te hicieron pensar que realmente no valías? ¿Quedó una huella? ¿Lo recuerdas? ¿Te sigues sintiendo así? Pero recuerda que no estás solo y hay gente que está para ayudarte. Aunque seas hombre, aunque seas mujer, aunque te identifiques con el género que sea o que no te identifiques con ninguno, no estás solo. Estas historias, el hablarlo, el contarlo, el decir que es tu historia, es sanarlo poco a poco. Yo te puedo decir que si necesitas que alguien te escuche, hazlo. En la caja en la descripción vamos a dejar un número que está abierto las 24 horas todos los días del año, donde en serio no estás solo y que no pienses que todo te orilla a tomar la última decisión de abandonar este plano, porque no es así. Porque yo te apuesto que aunque estés pasando por una estación muy horrible, eres tú, es tu batalla, pero tú eres ese guerrero que lo vas a lograr. Así que ponte de pie, sigue adelante, no te dejes caer. El simple hecho de que te levantes y te vayas a dar una vuelta y veas ese atardecer, ese anochecer, ese amanecer, ese día, que sientas el ruido de la gente, el ruido de los pájaros, el ruido del aire, salte de ese oscuro cuarto donde solamente le estás dando de comer a alguien que no te quiere. Solamente le estás dando de comer a esos conflictos. Solamente estás sobrepensando. Cuando es salir, hablarlo, gritarlo. Y si es muy complicado para ti, empieza con algo muy sencillo. Agarra una libreta y escribe todo lo que se te venga en mente. A esa Katia, que la recuerdo, aunque ya pasaron muchísimos años. A esa Rosa que me hizo sentir que todo el mundo iba a cambiar, pero que después me dio una bofetada y me dijo: ya no va a ser así. E incluso a esa subdirectora que me dijo que no lo valía y después fue un puñetazo y un golpe que me hicieron darme cuenta de que sí tengo deficiencias, pero que soy alguien. Y eso es lo que te quiero dar a entender, que tú eres alguien. No necesitas ser un millonario, tener muchas chicas o lujos, no necesitas nada de eso. Necesitas recuperarte a ti. Necesitas ayuda y tú eres el único que puedes salir. Obviamente con ayuda, ¿verdad? Entonces, ánimo. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Y esperemos vernos, si todo sale bien, la próxima semana. Esto fue
la historia, el cuento, la anécdota, la vida de los Eternals